Hola hermanos, buenos días a la Iglesia del Señor. Ayer me habló el pastor y me dijo: Gladys, ¿estás lista? ¿Vas a predicar mañana? Y yo contesté: sí, pastor, lo voy a hacer. Y estaba en cama enferma, ¿no? Pero todo es una cuestión de fe. Y si hay cosa que yo soy, es que soy una mujer de fe. Esta mañana mi esposo y mi hija me cargaban y me decían: che, no vas a ir a hacer quedar mal a los Arabia, me decían, ¿no? Que no podés ni hablar y te pasás tosiendo. Pero no importa si voy a toser, ustedes me van a tener paciencia y juntos vamos a aprender de la palabra del Señor. Porque para eso venimos. Así que, hermanos, los invito a que dejemos todas nuestras preocupaciones afuera, que apercibamos nuestros oídos para escuchar lo que el Señor quiere decirnos y preparemos nuestro corazón, nuestra alma para creer y perseverar en la palabra de Dios. Amén. Voy a leerles la palabra para hoy y después voy a dar algunos versículos que yo se los voy a ir leyendo y ustedes pueden anotarlos si quieren. En Hebreos 11, 33, 34, dice: por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. En realidad, yo cuando me puse y vi esto dije: qué grandes héroes eran aquellos creyentes de la iglesia primitiva. Y a la vez me pregunté: ¿por qué hoy el pueblo de Dios hay momentos en que se siente tan debilitado y nos sentimos tan chiquititos? Si somos grandes en Cristo Jesús. No lo dijimos nosotros, lo dice la palabra. Que para aquel que cree, todo le es posible. Y entonces me puse a leer también Hebreos 6:12 que dice: no sean perezosos, más bien imiten a quienes por fe y paciencia heredan las promesas. Y en la otra versión dice: aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Está hablando de que debemos ser perseverantes. Está diciendo de que no debemos abandonar las batallas. Está diciendo que no nos debemos atemorizar ante las cosas que sucedan. Y hoy, lamentablemente, por las cosas que pasan en nuestra nación, pareciera ser que todos nos encontramos agobiados, con gran peso sobre nuestras espaldas. Hoy yo vengo a preguntarle, hermanos, ¿cuántos quieren recibir realmente lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros? Porque es una cuestión de decisión. Acá no nos podemos permitir dudar ni siquiera una sola de las palabras de Dios. Él es Dios, es el Todopoderoso, es el gran yo soy. Es el mismo ayer, hoy y siempre. No hay nada que temer. No importa cómo se llame la prueba. No importa qué nombre tenga. Importa que soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo anoté algunas cosas porque me puse a leer un libro y hablaba del ejército de Dios. Y dije: yo quiero ser parte de ese ejército. Yo soy valiente, yo voy al frente. Es una característica mía, dice mi familia que la tengo desde los 3 años, ¿no? Pero me identifiqué plenamente cuando hablaban de este ejército de Dios. Dije: pero no voy a ir sola, yo quiero ir con mis hermanos. Y quiero decirles que ustedes también pueden ser parte de este ejército de Dios. Entonces yo creo que es tiempo de que nosotros aprendamos a vencer, pero para eso vamos a tener
que vencer primeramente la pasividad en nuestras vidas, el temor, la opresión que sentimos a veces. Tenemos que aprender a pelear por lo que amamos, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra ciudad, por nuestra nación, por nuestra iglesia. Nuestra iglesia necesita guerreros espirituales. No necesita cobardes. Necesita guerreros espirituales que tengan autoridad espiritual. Necesitamos perseverancia, agresividad, pero no de la carnal, ¿no? Sino una combinación de discernimiento, autoridad y fe firme. Esa es la agresividad a la que yo me refiero cuando digo, hermanos, seamos agresivos cuando oremos ante el Señor. Estoy diciendo, hagamos una combinación perfecta de discernir, de tener autoridad y de permanecer firmes en la fe en Jesucristo. Hay muchas cosas que debemos vencer para funcionar realmente como hijos de Dios. En Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Desde los días de Juan el Bautista, dice la otra versión, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Cuando se refiere a violencia del reino, uno dice violencia del reino. Y enseguida queremos identificar violencia en lo físico. Y violencia del reino no tiene que ver nada con la violencia en el aspecto físico. Gracias, hermano. La violencia a la que hace referencia la Biblia es la búsqueda constante y apasionada de Dios. Esa búsqueda que como hijos de Dios no nos deja, no nos permite retroceder. Venga la adversidad que venga, venga el problema que venga, llámese como se llame la prueba o el conflicto por el que me toca pasar. Eso es. Cuando habla de arrebatar el reino de los cielos, está diciendo eso. Busquemos a Dios. Seamos violentos, vamos y busquemos del poder de Dios. Y van a ver qué fuertes se sienten y cómo van a ser frente a cada batalla que deban pelear. Jesús, en la parábola del sembrador, habla realmente de los verdaderos discípulos que dan fruto y dice, ¿a través de qué dan fruto? A través de la perseverancia, dice. Habla de la perseverancia, no de abandonar las batallas. Y dice en Lucas 8:15, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen y como perseveran, producen una buena cosecha. En la otra versión dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan frutos con perseverancia. Perseverancia viene de la palabra severo o severidad. Así dice. A veces nosotros decimos y nos preguntamos a nosotros mismos, ¿por qué no alcanzamos las metas que nos proponemos? Y como buenos humanos que somos, a veces tendemos a querer echarle la culpa a Dios. No se confunda, hermano, no es porque Dios no lo ha querido ayudar, sino porque no perseveramos. Y los verdaderos cristianos, en realidad, no tenemos que ser flojos. No abandonamos las batallas, soportamos la adversidad, porque sabemos que estamos luchando contra principados y potestades. Nuestro éxito no proviene de nosotros mismos. Deje ya de pelear las batallas con fuerzas propias. Nuestros éxitos provienen de la fe que tenemos en Dios. Es así de sencillo.
Pero a veces nosotros salimos a la batalla con nuestras propias fuerzas y cuando ya no damos más, recién clamamos a Dios. Las cosas son al revés. Primero, aférrese de la mano de Dios y va a ver cómo la carga se aliviana. Las promesas de Dios no están para que las leamos nada más. Nosotros como cristianos somos llamadas a poseerlas, a caminar en ellas. La leerán otros que no conocen a Dios, pero nosotros no, nosotros son nuestras. Tenemos que poseerlas, tenemos que caminar en ellas. ¿Somos guerreros espirituales? ¿Se hizo esa pregunta usted alguna vez? ¿Usted se siente un guerrero espiritual en las cosas del Señor? Porque yo les quiero decir que para ser guerreros espirituales debemos recibir la unción de Dios. Primero que nada, debemos permitirle a Dios que nos lleve por un camino correcto. No por aquel que nosotros queramos transitar, sino por el que Dios dice. Esta es la primera unción que Dios nos quiere dar, corregir nuestro camino. Que caminemos rectamente. Y a veces nosotros como humanos nos negamos de una manera o de otra, aun cuando nos llamamos cristianos. Además, parte de esa unción es creer y aprender que debemos pelear nuestras batallas en la fuerza de Dios, en la fuerza que Él nos da. No debemos correr delante de Dios nosotros, porque eso es lo que hacemos cuando estamos en una dificultad. Después que yo le permita a Dios corregir mi camino, que Él trabaje en mí y me haga entender de que debo pelear en sus propias fuerzas, quédese tranquilo. Después Él va a adiestrar nuestras manos y nos va a entregar un arsenal de armas para luchar contra las dificultades. Dentro de ese arsenal de armas que Él nos entrega, una de las más poderosas es la autoridad en Dios. Yo no puedo seguir andando por la vida como cualquier cosa. Soy hijo de Dios y Él me ha dejado con autoridad en Él. Entonces, una de las armas más poderosas, anote, debo tener autoridad en Dios. Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de poder en Cristo Jesús. Yo sé que nosotros decimos oramos, pero hay diferencias entre la oración y entre la autoridad en Dios. Orar, clamar, es bíblico, es positivo, es afirmativo, pero hay que ver cómo estamos orando. Si estoy orando pidiéndole, diciendo, Señor, vos lo vas a poder hacer, o si yo digo, yo tengo la convicción que mi Dios vive y sé que Él pelea esta batalla por mí. Hay diferencia. Un guerrero espiritual habla diferente. Un guerrero espiritual no tiene miedo, no tiene preocupaciones, porque sabe que al frente del ejército de Dios va Él mismo, va Jehová de los ejércitos. Yo no estoy yendo solo a la batalla. Entonces ahí es la diferencia entre orar y entre ser un guerrero y tener autoridad espiritual. ¿Saben por qué hay diferencia? Porque normalmente cuando oramos y Dios nos da un poco de tranquilidad y de paz, nosotros que nos llamamos guerreros empezamos a guardar la espada y empiezo a vivir tranquilamente y me empiezo a alejar de Dios. Total, todo está muy bien. Y nosotros realmente tenemos que estar todo el tiempo apercibidos de lo que está pasando. Porque dicen que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Qué es eso de que vamos a guardar la espada? Un soldado siempre anda mirando qué está pasando y qué es lo que tiene que cuidar. Nosotros en el ejército de Dios debemos hacer lo mismo. Estar pendientes. Seguramente que si yo no tengo
un problema, hay un hermano, un familiar, algún amigo que está pasando por una situación difícil. Entonces la guerra continúa. Entonces yo como cristiano debo seguir peleando. Si no es por mí, seguramente va a ser por otros también. Porque eso nos indica Dios. Hay cristianos en las iglesias que realmente tienen autoridad en Dios. Y lo proclaman y lo dicen. Y hay otros cristianos que lo miran como diciendo, este está equivocado. ¿No han visto ustedes eso dentro de las iglesias? Hermanitos que dicen, vamos hermanos, porque sí se puede, porque... Y otros dicen, este hermano está loco. No. Tiene autoridad espiritual, sabe a quién le ha creído. Los locos en todos casos somos los otros, los que no logramos creer lo que sí Él tiene la capacidad de creer, de ver al Dios vivo en su vida. Proclamar la fe no está mal, no es un pecado. Debemos hacerlo todos los días, no importa dónde estemos, no importa ante quiénes estemos. Si los otros dicen que estamos locos, pues bendita mi locura. Yo sé a quién le he creído. Amén. Decíamos que debemos pararnos en las promesas de Dios. Y cuando nos paramos en las promesas de Dios, mientras otros escapan, no es tonto, ¿eh? Quiere decir que nosotros hemos crecido en el Señor y podemos declarar que esa promesa es para mí. Hermanos, debemos orar, ciertamente, pero debemos aprender a orar. Debemos tener primeramente visión, debemos tener valentía y debemos tener confianza. Los valientes son guerreros espirituales. Los que confían, aun cuando están viendo la realidad que viene del otro lado, dicen, yo voy igual, yo voy a enfrentar esta situación. Debemos incorporar definitivamente la autoridad espiritual a nuestras vidas, hermanos. Es parte de nuestro crecimiento. Efesios 6:13 dice, por lo tanto pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Cuando oramos nosotros, cuando oramos realmente llenos de Dios, sabemos, si nos tenemos que ver como en un campo de batalla, nosotros sabemos que el Espíritu es el arco y que las oraciones que hacemos en Dios son las flechas y que por la unción del Espíritu Santo esas flechas van a ir y van a dar directamente en el corazón de nuestro enemigo y va a ser derribado y nuestros ojos lo van a poder ver. Pero debemos creer cuando entramos en oración que el Espíritu Santo es mi arco, que mis oraciones son las flechas y que por unción del Espíritu Santo voy a derribar a mi enemigo. Primero créalo. Y si no está convencido, pídale a Dios que le aumente la fe. Porque si no, no va a ganar ninguna batalla. En el Salmo 18, 37, fíjese lo que dice. Perseguí a mis enemigos, les di alcance y no retrocedí hasta verlos aniquilados. David. Perseguí a mis enemigos, les di alcance y no retrocedí hasta verlos aniquilados. Pero ¿saben una cosa? No es que él salía a la batalla así porque era David y nada más. David era adorador de Dios. David adoraba a Dios. Por eso es que cuando Dios lo guiaba a la batalla, él derrotaba completamente a sus enemigos. Ese era el secreto de David. Y con David aprendemos o que nosotros perseguimos a nuestros enemigos o prepárese para que los enemigos lo persigan a usted cotidianamente. Llámese como se llame, llámese enfermedad,
Llámese problemas económicos, póngale el nombre que usted quiera al enemigo. Cambie la rutina, persígalo usted, sálgale al frente usted antes que él venga y destruya, como hacía David. Derrótelo en el campo de batalla por la fe. No se queje después cuando ya todo está sin poder ser salvo. La situación sin poder ser salva. Muchas veces nuestra derrota llega y nosotros le queremos echar la culpa a Dios. Pero ¿qué hicimos? Nosotros somos de los que vemos avanzar la maldad. Vemos, por ejemplo, en los hogares y se comenta y dice, parece que aquel matrimonio no anda muy bien. Parece que algo está pasando, ¿no?, en mi matrimonio. O me parece que mi hijo no anda juntándose con la gente que tiene que estar. No vaya a ser que vaya a meterse en la droga. En cosas así piensan. Se piensa, pero ¿qué se hace al respecto? Es cuando avanza el enemigo, cuando nosotros tenemos que salir y decirle, hasta ahí nomás, no te está permitido. Esta familia le pertenece a Dios. Acá no tenés poder, te mandas a mudar. No espere a que ya esté instalado el problema. Luche. Y si no está la situación en su familia y usted la está viendo en otras familias, hágalo igual. Porque Dios va a bendecir a otros a través de usted. Pero tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Porque si no, son muy livianas las oraciones que hacemos. Y no es tiempo de tomar las cosas con liviandad, sino con poder y autoridad. Nunca seremos vencedores si no llevamos a nuestro espíritu a que esté en continuo clamor de guerra. La Biblia dice que hay un legítimo tiempo de guerra. Eclesiastés 3:8 dice, hay un legítimo tiempo de guerra. ¿No sienten ustedes que ese tiempo es hoy, con todas las cosas que suceden? Es hoy ese tiempo. Tiempo de guerra, en todos los sentidos, en todas las áreas. Las familias se destruyen, los países se caen de a pedazos, el terrorismo avanza, todo está mal, es tiempo de guerra. Pero el Espíritu Santo está llamando a la iglesia a levantarse en intercesión y a ejercitar la autoridad espiritual. Somos nosotros los que podemos ayudar en esto. No son los que están afuera sin conocer a Dios. Somos nosotros, a nosotros Dios nos pone la responsabilidad de orar por nuestros líderes, de orar por nuestras iglesias, de orar por nuestra ciudad, por nuestra nación, por nuestras familias, por nuestros hijos. Nuestro llamado es ese, llamado a la oración. Yo digo que este tiempo es tiempo de animarnos entre nosotros. Y yo digo que hoy yo vengo queriendo ser Bernabé en medio de esta iglesia. Yo dije, yo quiero ser Bernabé. ¿Saben cuál era el ministerio de Bernabé? Daba ánimo a los creyentes en la iglesia primitiva. Hubo un momento en que Marcos, en los Hechos de los Apóstoles, ustedes van a poder ver, deja a los apóstoles. Pablo, que tenía su carácter, se enoja. Bueno, dice. Y Bernabé seguía insistiendo, seguía cobijándolo, quería darle un lugar y siguió trabajando con él. Y ese ánimo de Bernabé es el que permite que después Dios use a Marcos para escribir y para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Entonces yo cuando leí esto dije, yo quiero ser Bernabé. Yo quiero ser el que le diga a mis hermanos, vamos hermanos todavía. Vamos, que el enemigo no puede vencernos ni en esta ni en ninguna batalla. La espada que Dios ha puesto en nuestros corazones y en nuestras bocas es el propio eco de la boca de Dios, de los pensamientos de Dios. Yo no pienso por mí misma. Es Dios que está en mí diciendo estas cosas.
Y yo quiero ser el eco de su voz. Quiero que Dios domine mi mente, que domine mis labios, que yo pueda decir que somos más que victoriosos. Yo los invito siempre a que tomen sus Biblias y hablen la palabra de Dios. Háganlo en forma audible. Leamos en nuestros hogares la Biblia en voz alta, con fe, con autoridad, para que todo aquello negativo que se quiera acercar y tomar mi casa, sepa que no puede hacerlo. No lea para usted nada más, lea para otros. Y puede hacerlo fuerte, y no importa lo que otros digan. Veíamos el otro día una película con las mujeres, y veíamos cómo sale una mujer en un momento y entra a desafiar y a decir, ¡basta! El enemigo le había arruinado toda su vida. Y sale y declara de lo que iba aprendiendo y dice, hasta acá nomás llegaste. Nosotros podemos hacerlo en nuestras vidas, en nuestras casas. Porque ningún poder, llámese como se llame, va a poder apagar las promesas de Dios. Al que cree todo le es posible, dice Marcos 9:23. ¿Usted lo cree? ¿Cree realmente? Yo sí creo, amén. Muchos cristianos quieren orar y pelear las batallas, pero se sienten oprimidos. Isaías 61:3 habla de que hay espíritu de desaliento. Dice que este espíritu no permite que las personas usen sus fuerzas espirituales, porque son espíritus angustiados. También encontraba una explicación que dice cuando se me oprime el pecho y siento que me asfixio y no puedo decir palabras, sé que tengo que orar ante Dios y no puedo hacerlo. Ese es el espíritu de desaliento del que habla Isaías 61:3. Y entra en nuestras vidas, a veces por el temor, a veces por la desilusión, a veces por los pecados. Pero hay una solución. Si usted se siente, y a mí me ha pasado hace poco, con una situación laboral que me golpeaba y no podía orar, y encontré que había una solución también para eso. Su mente tiene que tratar de recordar todo lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Del Dios bueno, fuerte, santo, Dios de poder, Dios de bondad que derramó su bondad infinita sobre nuestras vidas. Y si no puede orar, alábelo, alabe al Señor, cante una alabanza. Y ese espíritu de desaliento que quiere tomarlo para que usted no se acerque a su Dios, va a tener que retroceder. Si no puede abrir sus labios, piense en todas las cosas, en las bondades que Dios le ha dado a su vida. Y va a ir saliendo del pozo profundo, porque Dios no nos deja nunca en la oscuridad. Siempre está con la mano tendida para sacarnos. En esos momentos nosotros debemos ponernos un manto de gozo, de alegría. Porque eso no le va a gustar al enemigo que quiere destruirme. Y voy a empezar a pensar en las cosas bellas que Dios ha hecho por mí, aun cuando ese momento que estoy viviendo sea terrible. Alabe, abra sus labios, cante una alabanza, lea la Biblia. No solamente podemos leer la Biblia o decir nuestras oraciones apenas, como estamos acostumbrados. Pareciera ser que es un pecado si oramos en voz alta. No se equivoque. Aún con los ojos abiertos también podemos orar. La palabra de Dios dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Entonces puedo también abrir los ojos. Porque si usted va conduciendo un automóvil no significa que no va a poder orar. Y no va a cerrar los ojos.
porque se va a estrellar. Entonces, con ojos cerrados, con ojos abiertos, con voz baja, con voz audible, como sea, voy a alabar y voy a bendecir el nombre del Señor. Amén. ¿Por qué digo estas cosas? Porque debemos ser agresivos. Agresivos en este sentido, de tener fuerza en la oración, de tener ánimo. Lo contrario es el desánimo. Y no me puedo dar el lujo de permitir que el desánimo se apodere de mi vida. No es momento. En este momento estamos en batalla, yo creo que todos. Unos de una manera, otros de otro. La fe sin ánimo, hermanos, permítanme que les diga que siempre va a tambalear. Si usted no está animado, siempre alguna duda se va a colar por ahí. Yo los invito a que piensen como Abraham. Él no dejó de ver su realidad. Él no dejó de verse que ya era una persona de casi 100 años, cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo con Sara. Él podía mirar su propia realidad. Nada le decía en su realidad que eso podía suceder. Y sin embargo, ¿el qué prefiere en ese momento? Prefiero creerle a Dios. Si Dios lo dice, así va a ser. Y así fue. Solamente porque él pudo creerle. Él prefirió. En vez de decir, no, yo ya qué voy a hacer, ya tengo 100 años. Está bien, él me quiere bendecir, pero no. No, él en el acto tomó la bendición y dijo, por supuesto que creo. Y ahí se produjo el milagro. Cuando Abraham logró creer. Debemos creer como Abraham y no desanimarnos. Acuérdese siempre de Abraham. Siempre. Porque eso a usted le va a aumentar la fe. Usted mismo se va a decir, si Abraham pudo, ¿por qué no voy a poder yo? Acuérdese que Jesús no es solamente nuestro Salvador, sino también el autor y consumador de nuestra fe. No es solamente quien nos ha salvado, quien nos ofrece salvación. En Hebreos 11, ¿qué dice? El primer versículo, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y también dice en nuestra Biblia que el justo por la fe vivirá. Ciertamente, hermanos, que hay momentos que Dios permite que nosotros pasemos, casualmente no porque quiera castigarnos ni nada de lo que escuchamos por ahí cuando pasa algo, alguna realidad con alguna persona y dicen, ¿no será que Dios lo está castigando? Dios es Dios de amor y de eterna misericordia. Yo creo que cuando pasamos situaciones difíciles, muy, muy difíciles, sencillamente se está puliendo nuestra fe. Estamos pasando por fuego para después relucir como el oro puro. Entonces, cuando más dura sea la situación por la que usted pasa, usted debe seguir confiando. Yo más de una vez he contado acá una situación que me pasó cuando mis hijos eran chicos. Y mi mamá me retó. Mi mamá va a tener casi 93 años y sigue teniendo el carácter que siempre tuvo, duro, ¿no? Yo recuerdo que mis hijos eran chicos, mi esposo se fue a trabajar y no teníamos para servirle ese día un plato de comida. Yo preparé a mis hijos, los mandé a la escuela como todos los días, preparé la casa y cuando se acercaba el momento de la comida puse la mesa. En ese momento llegó mi mamá, me senté yo en el jardín y estaba con la mesa puesta y entró mi mamá, llegó mi mamá a mi casa y vio que no había ninguna olla en la cocina. Me dijo, Gladys, ¿qué comen hoy? Y le dije, no tengo nada, mamá. Pero ¿cómo? Me dijo de todo menos que era bonita, ¿no? En ese momento, me retó mal. Y yo me di vuelta y le dije, yo soy hija del Rey de Reyes, del Señor de Señores.
el dueño del oro y la plata. La casa de mi padre, casa de abundancia es. Y yo tengo derecho a esa bendición. Solamente, mamá, estoy esperando en Dios. Porque nunca voy a creer que Dios va a dejar a mis hijos morir de hambre. En ese momento en que nosotros medio que discutíamos con estas cosas, que ella me llegó a gritar: sos una malcriada de Dios, crees que Dios todo te lo tiene que dar así nomás. Sonó la puerta. Era una persona que hacía 8 meses me debía dinero y que yo ya lo daba por perdido. ¿Saben cómo se presentó esa persona? Dijo: vengo porque esta mañana Dios me despertó y me dijo que venga a pagarte lo que te debo. Te pido disculpas, acá está lo que yo te debía. El nombre de esa persona es Socorro, ¿no? Le agradecí que se haya acordado de venir a pagarme esa deuda y me di vuelta, cerré la puerta y con el dinero en la mano, recuerdo que le dije a mi mamá: mujer de poca fe, ¿te das cuenta lo que es Dios? Y salí y compré las cosas y cuando llegaron mis hijos la mesa estaba servida. Y pude crecer en fe en momentos de angustia. No me solté jamás porque a mí nada ni nadie me va a apartar del amor de Dios. No se dejen mentir por el enemigo. Vienen golpes en nuestras vidas, vienen golpes durísimos. Pero está en nosotros resistirlos de pie y recordar, lea la Biblia, recuerde todas las promesas que Dios le hizo. Por ahí creo que está Mateo abajo, entretenido en la clase de niños. Duro golpe para nuestras vidas. Nace nuestro nieto de nuestra hija amada y tiene 23 días de terapia intensiva. Y un día a las 6 de la mañana, cuando parecía que ya Mateo salía de esa clínica, y habíamos logrado llevar a mi hija a dormir a casa porque no salía de la clínica. A las 6 de la mañana Dios me levanta y me lleva a tirarme de rodillas en el filo de la bañera de casa. Y empecé a orar por Mateo. Yo no sabía, hermanos, qué pasaba, pero Dios sí sabía. Y fue Dios el que vino y dijo: ¿qué haces ahí durmiendo? Es tiempo de orar, de clamar, de pedir. Desperté a mi hija y la llevé a la clínica. Hacía 1 hora que el médico luchaba por la vida de Mateo. Y como era terapia intensiva, entró solamente ella y de allá salió y me dijo: mamá, Mateo se está yendo. Y recuerdo que la tomé de los 2 brazos y mirándola de frente le dije: no creas, no lo creas, tenés que creerle a Dios. Te vas a quedar acá y vas a hacer todo lo que dice el médico, porque ella estaba saliendo a comprar una comida en la farmacia le tenían que poner una sonda en la cabeza. Y le dije: te vas a quedar y yo voy a ir a hacer lo que sé hacer. Me largué a casa y así como yo les digo que oraba con los ojos abiertos, que decía y leía la Biblia, la asusté a mi pobre nuera que estaba en casa porque entré a los gritos, hablando con Dios. No podía subir la escalera que me llevaba a mi habitación. Iba poco menos que en 4 pies, hablando con Dios y diciéndole: no voy a creer esto, no voy a creer lo que los médicos están diciendo, porque no voy a creer, ese no es mi Dios, el Dios al que yo le he creído. No voy a creer que lo va a traer para que lo conozcamos si te lo vas a llevar. Me tenés que dar palabra para fortalecer a mi hija. Y empecé con mi Biblia y empecé a buscar y anotaba y anotaba y anotaba lo que Dios me iba dando y se lo mandaba a ella en un auto para fortalecerla allá donde estaba peleando por la vida de su hijo. Y Mateo está hoy corriendo entre nosotros, alaba y bendice el nombre del Señor a través de la alabanza, con la música, solamente porque hemos sido capaces de creerle a Dios. Los médicos dijeron no y Dios dijo sí, y había que decidir qué palabra se tenía que creer. Les cuento esto, hermanos, para terminar, para decirles
que debemos aprender a orar ante Dios, que debemos aprender a ser agresivos cuando oramos. Agresivos en el buen sentido de la palabra. Que debemos creerle no una parte, sino todo. Que no importa cuál sea la tempestad que venga sobre nuestras vidas, Dios está siempre listo para bendecirnos. Dios no nos deja de la mano. Dios necesita en estos momentos guerreros espirituales. Guerreros que tengan convicción del amor de Dios. Guerreros que tengan la seguridad que estamos conformando el ejército de aquel que todo lo puede, de aquel que no conoce derrotas, de aquel que ha vencido en la cruz una vez y para siempre. Yo decido cobijarme, yo decido integrar ese ejército. Yo estoy acá diciéndole: Señor, heme aquí, Señor. Yo quiero ser ese soldado de batalla que vaya a pelear por las situaciones, por las adversidades, por los problemas, por todo lo que tú digas, Señor. Me plantaré firme en el campo de batalla. Vestiré la armadura de Dios y no guardaré mi espada en ningún momento. Estaré atenta, Señor, en todo tiempo, aun cuando duerma. Mi espíritu estará conectado contigo, Señor, para que me adviertas aún en sueños las cosas por las cuales debo ver. Yo quiero que hagamos una oración de poder, de convicción, diciendo: Señor, somos guerreros tuyos. Pastor, yo le pido que venga usted a guiarnos en esta oración como autoridad de la iglesia. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Y me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies.
postrar.